Bueno, seguiremos con la unidad número 8, que sería correspondiente a generadores de vapor, ¿cierto? Ya vimos lo que era un generador de vapor tipo escocesa, compacta, ignitubular. Ahora veríamos la acuatubular, que algo estuvimos viendo como introducción en la clase pasada, que era aquella que circulaba el agua pequeños tubos y que era calentado a través de los gases producto de la combustión, y había una serie de configuraciones para cada una de estas calderas que distinguían las calderas de baja presión y de alta presión. Habíamos visto también las ventajas de las acuatubulares, que eran mayor seguridad, mayor superficie de calefacción, ¿se recuerdan? Circulación de agua más veloz, menor tiempo en llegar a la presión de trabajo, régimen de trabajo. Recibe el calor en forma radiante, aparte de la conducción y la convección, es decir, en mayor proporción la energía radiante. Poseen gran capacidad de vaporización, apta para altas presiones, mayor aprovechamiento de los gases producto de la combustión, una gran cantidad de ventajas que lo hacía muy conveniente para aquellas industrias en las cuales necesitaba una presión de trabajo en régimen, ya sea para producción de energía eléctrica o para puntos de calor, de mayor eficiencia, ¿no? Admite sobrecargas prolongadas, mayor producción específica de vapor, todo eran, o son, mejor dicho, ventajas muy importantes a la hora de eficientizar estos equipos. Lógicamente vimos que eran de mayor inversión inicial, necesitan un componente que sería indispensable para obtener el vapor, el agua, pero un agua tratada, un agua pura para que no produzca las incrustaciones. Eso veríamos tratamiento de agua para caldera en la unidad siguiente, que es la unidad temática número 9. Calderas eran, este tipo de calderas son sensibles a la variación de carga. Hasta que llegamos a la clasificación, ¿no? Vimos en función de las aplicaciones que era generación de vapor industrial o para generación de vapor para centrales eléctricas. Esto de generación de vapor de uso industrial son los muy conocidos puntos de consumo de calor, ¿no? Se puede llamar también de esa manera. Y según la forma de trabajo, de baja presión, de radiación y de alta presión. Las de baja presión son las que habíamos visto ya, las disposiciones de acuerdo a las configuraciones que tienen. Un colector superior que hace a la vez de separador de agua y vapor, un colector o un tanque inferior en el que tiene el agua, y generalmente este tipo de caldera no necesita bombas porque con la misma diferencia de peso específico con el vapor y el agua hace que a través de los tubos que tienen una pequeña inclinación permite la convección natural con respecto al agua y el vapor y al agua y el agua caliente y el agua un poco más fría, ¿no? Recuerden que la temperatura hace disminuir los pesos específicos y esto permite la circulación de tipo natural. Y de allí teníamos distintas configuraciones de las paredes en las cuales se producía la transformación del agua en vapor para el uso, ¿no? Ya habíamos visto los distintos tipos de paredes, las distintas disposiciones de los tubos, cómo funcionaban en sí, ¿verdad? Eso algo ya lo hemos visto. Y vamos a ver que en la actualidad, vamos a avanzar un poco porque todo esto ya lo vimos. Bueno, estos son, fíjense la inclinación que presenta esta placa de los tubos para hacerlo de tipo convectivo natural, ¿no? Natural entre comillas, porque tienen pequeñas bombas, pero no las bombas
sobre todo para la acumulación en el tubo central del agua para evitar que queden secos los tubos, pero en la mayoría de los casos esto nunca sucede por el buen funcionamiento de estos equipos. Estos equipos son anti-explosiones prácticamente justamente por ello, ¿no? Se mantiene siempre con agua. Caldera tipo A, ¿verdad? Todas las configuraciones de los tubos y de acuerdo a cómo se dan los tubos hervidores, que le llamábamos a aquella zona en los cuales las paredes de agua compuesta por los tubos se producía la transformación del agua en vapor, que generalmente era por radiación, ¿no? Bien. ¿Alguna duda, Profe, inquietud? Sí. em, soy Tocona, varios chicos estábamos en laboratorio, así que capaz que entren un poco tarde. Sí, 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 sabía, me acaba de decir Luis y Enzo que entraron un poco antes como para recomendarle. Bueno, de todos modos, no les tome asistencia, ya les voy a tomar al final, ¿sí? Dale, gracias, profe. Gracias, Jairo. Lo que sí, háganme acordar, porque capaz que me olvide de tomar asistencia y quede el día sin registrarse. De todos Bueno, modos, profe. bueno, queda grabado. ¿En qué estábamos? En que estas calderas acotubulares que utilizan las paredes hervidoras, como le llaman, los tubos hervidores para la transformación del agua en vapor, los reciben al calor de forma, o mejor dicho, la preponderancia de transmisión de calor es a través de la radiación, ¿no? Sobre todo en estas paredes de agua, en los cuales se produce la evaporación del agua para transformar en vapor. Y luego si quiero tener vapor más con un título mayor, más cantidad de vapor y más presión y temperatura, le tendré que poner sobrecalentadores, recalentadores o economizadores en el caso en que esté entrando a los tubos colectores o para el aire producto de la combustión que se utilizan economizadores. También se caracterizan las de baja presión por tener un solo domo superior de grandes dimensiones para hacer de recolector y separador de vapor de agua, ¿no? La resistencia al paso de los gases producto de la combustión es mínima, se trata de que sea lo más ágil posible la evacuación y la transmisión de calor, permitiendo de esa manera la mayor entrega de calor. No contiene mampostería refractaria y queman todo tipo de combustible y algunas veces incorporándose a algunos hogares exteriores, ¿no? Para permitir la quema de otro combustible como puede ser el bagazo, el pasto, los ramones de poda, en fin, todo otro tipo de combustible, ¿no? Inclusive hasta puede haber hogares que tienen pequeños quemadores que es a presión de aire de carbón vegetal molido y que hace una forma de torbellino del carbón con el aire comprimido. Bien, todo eso serían las calderas de baja presión. La tendencia actual en el desarrollo de este tipo de generadores de vapor es reemplazar esa circulación natural debido a la diferencia de peso específico entre el vapor y el agua por una circulación forzada a través de bombas, ¿no? Grandes bombas que le dan mayor circulación, por supuesto, y mayor velocidad al agua que circula a través de los tubos. Cada una de ellas tiene su característica y vamos a ver qué presión y qué velocidad trabajan. Pero hay un punto en el cual se puede distinguir a través de la presión de trabajo de régimen que se obtiene el vapor para dividir entre lo que sería de baja presión y de alta presión o de circulación forzada.
Ese punto es la presión, como le dije, del gas, que está en lo que se llama un punto crítico, que es aproximadamente a los 180 kilos por centímetro cuadrado, que es, fíjense, a ver si interpretan. ¿Lo ven bien el gráfico? ¿Quieren que amplíe la pantalla, chicos? Porque esto es Amplíe, importante. profe. Amplío. Y díganme si se ve. ¿Se ve bien? Ahí Sí, se ve. está mejor. Bueno, miren, les explico. Esto es un gráfico, por supuesto, cartesiano, en dos ejes, ¿verdad? En el eje de la Y o de las ordenadas medimos el peso específico en kilos por metro cúbico. Y en el eje de las abscisas o el eje de las X, la presión del régimen de trabajo. Entonces se dice que este punto crítico está más o menos alrededor de 180 kilos por centímetro cuadrado. Si ustedes ven, más o menos es por donde está marcada por esa línea de punto. A ver, no, perdón, por acá. Por donde le estoy marcando con el mouse sería, si este es 175, este andaría por ahí, ¿verdad? Entre estas dos. Entre esas dos líneas. ¿Qué sería eso? Ese sería el punto máximo en el que se podría utilizar una caldera acuotubular para que circule en forma natural debido a la diferencia de peso específico. ¿Cuáles serían las diferencias? Bueno, la curva está separada en su parte superior por lo que sería agua y en la parte inferior que la variación del peso específico, como ustedes ven, aumenta a medida que sube la presión, a diferencia del agua que disminuye, hasta que se encuentran en un punto que se le da a llamar el punto crítico, ¿verdad? Ese punto crítico está más o menos a los 319,4 más o menos, ¿sí? Kilos por centímetro cuadrado, en el cual los pesos específicos se igualan, pero con 180 y menos se puede utilizar las calderas de baja presión para que circulen naturalmente. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, acá esta línea de punto da un ejemplo. Para 100 más o menos kilos por centímetro cuadrado, tengo una diferencia de 675 kilos por metro cúbico. ¿Qué sería la diferencia entre el peso específico del agua y el peso específico del vapor? ¿Se entiende? Al tener esta diferencia, lógicamente, sube rápidamente el vapor dentro del agua en los tubos, estoy hablando, ¿no? En las paredes hervidoras, y a través de la inclinación que le damos se produce la separación de la burbuja de vapor del agua y va hacia el domo superior para luego realizar la distribución en su punto de consumo. Esta diferencia de peso específico es lo que permite la circulación de tipo natural. Pero cuando la presión es mayor a 180, que es el punto límite que le llamaríamos, el punto máximo de circulación de forma natural, yo ya tengo que colocarle una determinada cantidad de bombas, o una por lo menos de gran capacidad, para que pueda hacer circular el agua a través de los tubos y permitir de esa manera una buena eficiencia del equipo, ¿sí? No sé si me interpretan el concepto. La tendencia actual, como les dije, es tratar de reemplazar la de circulación natural por la de circulación forzada. ¿Por qué? Y por la gran cantidad de beneficio que tiene tener un vapor sobrecalentado o vapor recalentado, por la cantidad de calor por metro cúbico o la que sería la capacidad que produce la caldera, es mucho más beneficioso según el uso. Pero la mayoría de ellos se debe a que es fácilmente transportable, lo tengo al generador a una distancia mayor por seguridad, se autotransporta, lo llevo justo a la presión y temperatura que quiero en el punto de consumo, ya sea para generación de energía eléctrica o por punto de calor.
y hace que esta gran ventaja que signifique llevarlo a mayor distancia en cuanto a la seguridad y al uso de los combustibles nos permite un adecuado uso de estos tipos de generadores y que por supuesto ha dado el auge del uso de los generadores de vapor acuatubulares en reemplazo de los ignitubulares o de baja presión, dejándolos o de baja presión a un acuatubular, ¿no? Dejándolo relegado para el uso de pequeñas industrias, medianas industrias, hoteles o en algunos casos casas de familia, ¿no? Pero en sí, para grandes consumos, para grandes usos y grandes industrias, se utilizan la circulación forzada de alta presión. Ese nombre es análogo, o es circulación forzada o de alta presión, se conocen de la misma manera. Ahora veríamos las calderas o la clasificación. Esa clasificación de alta presión o de circulación forzada, están los de circulación forzada o controlada propiamente dicha, ¿no? Son aquellos que sí o sí necesitan una cantidad de bombas de circulación de agua y que tenemos los tipos Le Mans y Velox, lo de paso forzado, Benson, y lo de producción indirecta de vapor, Loeffler. Estos son los tipos de caldera de alta presión o de circulación controlada o forzada que vamos a ver. Fíjense ustedes que están para un punto crítico de 226, más o menos, a 376 grados Celsius. Es decir, esto sería el límite por el cual se trata o se utilizan este tipo de generador. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Vamos bien? Vamos con la primera. Caldera Le Mans. Fíjense ustedes. Bueno, fíjense que vemos solamente los tubos, ¿no? Como dije, los hogares o el quemador puede estar exterior o puede ser interior. ¿Por qué? Porque se trabaja directamente con la radiación y con los gases producto de la combustión. Supongamos que estamos de frente y que el hogar lo tenemos acá en la posición nuestra y vamos a ver que está compuesto por la pared central o la pared de tubos servidores, que es la que sabe tener la inclinación y es donde se produce la transformación del agua en vapor para luego separarlo en el domo superior que tiene asignado con la letra T. En este caso tiene dos bombas de circulación, fíjense ustedes, uno de baja y uno de alta, pero estas bombas son las que nos van a permitir el correcto funcionamiento de este tipo de equipo. Lógicamente, las dos bombas deberían estar sincronizadas para no pasar el nivel en el domo superior y no dejar la caldera sin agua, ¿verdad? Eso son bombas en las cuales se sincronizan a través de un sistema computarizado de control. Fíjense ustedes, a ver, veamos el recorrido inicial. ¿Cómo hace el agua para el ingreso? Desde una bomba, como la que puede ser la BC, hacemos circular el agua a través de toda la pared o el tubo hervidor. Lo mismo transforman el agua en vapor. El vapor y el agua a través de las inclinaciones por diferencia de peso específico, ayudado por la bomba, se dirige al domo superior donde se separan. El vapor sale por la parte superior a través de las trampas de vapor y demás elementos en la instalación y se dirige a un primer sobrecalentador de radiación. Por eso tiene SR. ¿Por qué de radiación? Fíjense que está en el mismo recinto cerrado, no sé si ustedes notan, todo esto es un lugar donde van los gases producto de la combustión, pero a su vez están expuestos a la radiación de esa combustión. En este recinto, la mayor proporción de transmisión de calor se debe por la radiación.
Entonces, ese intercambiador de calor que yo coloco tipo serpentín en este sector se va a llamar sobrecalentador de radiación. Una vez que el agua pasa por ahí, perdón, el vapor, porque es vapor saturado, entonces pasa a vapor recalentado. Apenas por sobre la curva de vapor saturado, lo llevo al sobrecalentador de conducción, donde se pone en contacto, fíjense, si ustedes siguen la secuencia, los gases producto de la combustión pasan a través de ello, y esto es a través de la conducción, es un sobrecalentador de conducción, por eso dice SC, antes de salir los gases a la atmósfera. Entonces, ese vapor ya lo lleva a mayor presión y temperatura, ese sobrecalentador, y lo llevamos al punto de consumo. A su vez, tiene una bomba, o mejor dicho, otra bomba, que produce el ingreso del agua y le da una cierta cantidad de calor con los remanentes de gases producto de la combustión, como para subirle un poco la temperatura. Un poco no, un poco bastante, muchas veces hay que enfriarlo, pero bueno, le sube la temperatura para evitar que entre frío al recinto colector del agua, donde va a producir la transformación a vapor luego en los tubos hervidores, cerrando así el circuito. Fíjense ustedes, entonces tiene una bomba que ingresa el agua y tiene una bomba, agua entre comillas fría, y una bomba de circulación también B, que lo hace circular ya el agua en una temperatura mayor. ¿Sí? ¿Se entiende? Se hizo la descripción, nada más que el equipo de donde se transforma el vapor a vapor de agua. Podríamos llegar a tener vapor saturado, recalentado o sobrecalentado, de acuerdo a lo que normalmente se utiliza para este tipo de caldera. Es un sobrecalentamiento más allá de la temperatura de saturación. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No los veo, no los escucho, así que háganme un ruidito. ¿Llegaron los otros chicos? Todavía no. Sí, profe, aquí estamos un par. ¿Un par más nada más? Sí. No, no me digas, me va a quitar auditorium, don Conci. Bueno, sigamos. ¿Alguna duda en la caldera Lemón? No. Bien. No, de mi No, parte. es totalmente descriptivo, ¿verdad? Bien. Bueno, todo esto, miren, la velocidad del agua en el interior de los tubos tiene que ser aproximadamente de 2 metros. Recuerden este dato, 2 metros por segundo. Las bombas de circulación y de alimentación deben estar convenientemente reguladas, eso es lo que yo les decía, para permitir que cumpla las dos funciones sin exceso, ¿no? Sin dejar el domo superior sin agua y sin demasiada saturación, para evitar que el vapor fluya fácilmente. La circulación del agua puede establecerse antes y durante la puesta en marcha de la caldera, evitándose, claro, tiene más dilataciones, ¿no? Entonces se lo puede hacer circular antes de empezar a producir la combustión y la transformación del agua en vapor. Una vez que está en régimen, en condiciones, el uso de la bomba, se puede empezar con la combustión. Estos equipos, les aclaro, una vez que entran en régimen, se los para solamente una vez al año para mantenimiento, como les dije. Son equipos muy grandes, muy altos, en los que puede entrar prácticamente una persona con una herramienta de ese tipo tractorcito, para eliminar todo el hollín, el carbono, y limpiar los sobrecalentadores, los recalentadores y los economizadores, ¿sí? También les quería aclarar que se obvió en la instalación, para evitar inconvenientes, los economizadores de aire, porque al último, casi a la salida de los gases, la mayoría de ellas calientan el aire que va a ir a los quemadores, ¿no? También todo es sistema por didáctica y evitar
mayores inconvenientes porque la clasificación está dada en función de estos equipos, los 3 intercambiadores de calor que producen el vapor y la pared hervidora y el tubo colector. Eso sería lo que deberíamos de distinguir en un equipo de estas características, ¿sí? Lo mismo digo para toda la instalación de vapor que lleva y necesita desairadores, necesita trampa de vapor para evitar que los puntos de consumo lleven pequeñas gotitas de agua, ¿sí? Todo eso se obvia, no lo ponemos por el hecho de que va a quedar muy complicado el dibujo y no es importante para la clasificación. Vamos al segundo tipo que estábamos hablando de lo que eran las calderas de circulación controlada o forzadas propiamente dicha, es la de tipo Velox. Esta caldera aparentemente es chico, pero imagínense, esto es un gran tubo de paredes cilíndricas y algunos de ellos pueden llegar a tener, pero la mayoría no, paredes reforzadas con ladrillos refractarios, pero la mayoría trata de tener las paredes para mayor transferencia de calor porque son paredes de agua que se mantienen más o menos a temperatura. En este caso, el hervidor central es vertical y va a tener un eje principal que está montado sobre una serie de elementos que me permiten el arranque del equipo, ¿sí? Ustedes van a observar un corte de la parte M y los tubos que tienen N, sería el que está hecho un corte de arriba. Fíjense cómo las paredes de agua, que es la tubería que lleva el agua, está en la periferia y los gases producto de la combustión que viene del quemador salen por la parte central, luego se dirigen, vuelven en un segundo paso por la parte periférica, por eso les decía que algunos los construyen con algún material refractario, pero se trata de evitar, ¿no? Por los altos costos de inversiones, pero bueno. Y el vapor vuelve por la parte del anillo y pasa, fíjense ustedes cómo acá también han obviado la conexión, pero en sí esto es una carcasa que recibe los gases producto de la combustión que pasan a través de un intercambiador de calor antes de pasar a una turbina de gas, a un economizador y salen. Eso es lo que yo les marqué, es el circuito de los gases producto de la combustión. ¿Se entendió? Este es el quemador. El quemador produce los gases, hace un paso, 1, 2, depende. Muchas veces si quieren ponerle más pasos, tienen que poner otro anillo de tubo, ¿no? Pero bueno, supongamos que como en este caso tiene uno solo, pasa un colector, pasa a través de este intercambiador de calor, a través de una turbina de gas, de los gases producto de la combustión, el economizador y se va. Veamos ahora la circulación del agua. Para la circulación del agua tenemos una bomba porque habíamos dicho que es de paso forzado, controlada a través de una circulación controlada por una bomba y que el agua es impulsada a través de esa bomba, pasa a través del economizador, aprovechando los gases producto de la combustión. El agua caliente, fíjense cómo se va hacia los tubos hervidores. En los tubos hervidores se produce, lógicamente, la transformación del agua en vapor. Los mismos se dirigen hacia un separador. Lógico, el agua cae en este tipo de separador tipo ciclónico porque viene con una determinada velocidad y va a producir un torbellino. El torbellino lleva una cierta fuerza centrífuga a las partículas de agua que van cayendo, por eso tiene la forma de un embudo. El agua vuelve hacia los tubos para poder obtener la temperatura y circular nuevamente.
Fíjense que el vapor luego se va por la parte superior, se va a dirigir a este intercambiador de calor que recién vimos que estaba en contacto con los gases producto de la combustión, que este es sería pequeños tubos acuotubulares, ¿no? Pero esta transformación es por conducción y por convección, mientras que la transformación o el calor que recibe en el recinto central es por radiación. Sigue siendo la mayor proporción por radiación. Entonces el vapor sobrecalentado aumenta, va por todo el serpentín hasta que sale el vapor recalentado hacia el punto de consumo. ¿Sí? Ahora veamos todos los otros equipos que están en la parte superior. Todo lo que está conectado, esto estaría en una zona de sala de máquina, donde van a ver que tenemos un motor eléctrico, una bomba para circular, una bomba de circulación, también como veíamos en la anterior generación, para poner en circulación el agua antes de que empiece la transformación. Tenemos un motor eléctrico con un reductor de velocidad, en el cual va a empezar el movimiento a través de este motor eléctrico. Se hace andar el motor, se hace andar toda la bomba de combustible, que va a ir hacia el quemador, el compresor de aire, que va a llevar el aire a través de la tubería, que juntamente con el combustible va a ir al quemador para la combustión. Todo este equipamiento está en un mismo eje y a su vez tiene un embrague que para determinadas velocidades desacopla, porque cuando los gases producto de la combustión pasan a través de esta turbina de gas, empieza a funcionar la turbina de gas en lugar del motor eléctrico. Entonces, cuando las velocidades de la turbina es mayor que la velocidad del motor, se desacopla para evitar, lógicamente, romper y no gastar energía eléctrica, y el funcionamiento queda regido en régimen solo por los gases producto de la combustión debido a esa pequeña turbina. Y de esa manera están dando con todo lo que necesita la caldera Velox, con su propio consumo y eficiente el manejo de todos estos aparatos. De más está decirle que también lleva calentadores de aire, porque fíjense que acá el aire entra al compresor, pero si bien es cierto el compresor le sube la presión y temperatura, pero generalmente también se suele colocar un economizador de aire a la salida de los gases para que eleve su temperatura. Este compresor lo lleva a los quemadores y a los distribuidores en el hogar, en el quemador, juntamente con el combustible, va a producir la combustión adecuada para que la radiación transforme el agua en vapor. ¿Se entiende? ¿Dudas? Se entiende, pero Bueno, ahí van a ver una caldera, un separador vertical, el compresor de combustible, el compresor de aire, la turbina de gas, un sobrecalentador, una bomba de circulación, una bomba de alimentación. Siempre tienen que distinguir entre la bomba de circulación y de alimentación. La de circulación es la que, como les dije hace rato en el tipo anterior, es la que hace circular el agua para, propiamente dicho, transformación. Mientras que la de alimentación es la que arranca primero a través de todo el circuito para no dejar los tubos sin agua, ¿no? Generalmente se pone en marcha esta bomba para cerciorarse que está completamente cargada las paredes de agua para comenzar la transformación. Bien, esto sí da la pauta o la distinción de generador de vapor de lo que es una caldera propiamente dicha. Fíjense ustedes cómo la tecnología y el uso para altas presiones y una circulación forzada y controlada hacen ahora que quede bien distinguido
lo que es la superficie de calefacción o caldera de lo que sería toda la instalación, el generador de vapor. Ahora es cuando ustedes pueden distinguir perfectamente ese concepto. Bien. ¿Qué otro dato? El quemador ya les dije, la mezcla de aire y combustible tiene que ser superior a la atmosférica, que aumenta el peso específico de los gases. El hogar está formado por una membrana de tubo dispuesto en posición vertical. Bueno, todo lo que ya más o menos les expliqué, ¿no? Bueno, ahí abajo les aclaro que también tiene precalentadores de aire, pero bueno, para evitar superponer los gráficos y dibujos, se obvió ese tema, lógico que va en las instalaciones para mejor eficientización. Bien. Todo esto es la descripción, léanlo tranquilo. Y fíjense cómo ahora en la caldera Velox tenemos mayor velocidad del agua, tiene 5 metros por segundo, ¿sí? Es decir, que tenemos bomba un poco más grande. Eso es importante para este tipo de generadores de vapor. Bueno, sigue toda la descripción, como yo ya se lo dije. La característica es que los gases producto de la combustión son comprimidos y a mayor peso específico, lo cual permite, como tiene mayor peso específico, lógicamente va a tener mayor masa en menos volumen, por lo tanto va a tener 10 veces más posibilidades de transformar o de permitir en el hogar una transformación más rápidamente y producción de vapor del agua a vapor. Tiene una puesta de servicio bastante rápida, ¿sí? Vamos a la caldera de paso forzado ahora, Benson. Fíjense que la de recién era circulación forzada. Bien. La de paso forzado está totalmente en un cilindro. Fíjense ustedes. Es, por supuesto, el hogar y los quemadores y demás están externos, fuera de este gráfico, para permitir la observación de las características fundamentales, ¿no? El gráfico es para poder distinguir las características y que ustedes las puedan clasificar. Pertenecen a este tipo de caldera aquellas producciones de vapor que están en un estado crítico superior, mayor. Lo otro llegaba hasta los 226. Esto es superior a los 226 kilos por centímetro cuadrado y una temperatura mayor a los 376. Fíjense cómo estamos, permítanme volver al punto crítico, acercándonos al punto crítico a través del uso de los distintos equipos. Es como que cuanto mayor presión necesito, me estoy acercando al punto crítico que era 319.4, ¿no? Entonces, esta caldera de tipo Benson tiene mayor presión y mayor temperatura. Y este gráfico es como si fuese la circulación a través de una bomba de alimentación directamente y que va pasando por los distintos puntos. Fíjense, entre 0 y 5 son los elementos en los cuales va circulando el agua y el vapor para su transformación mediante una gran fuente de energía calórica que la mayoría de ellos es por radiación. Tiene en su primera incorporación el economizador. Si ustedes ven, la bomba de alimentación lo envía a la parte superior. Esto va en contrasentido de los gases producto de la combustión, que es el economizador. Va a permitir el calentamiento del agua de ingreso a puntos cerca de su transformación. Se dirige a los tubos hervidores, a los tubos en los que se va a producir la transformación de agua en vapor,
o también llamados tubos vaporizadores. Los mismos se dirigen luego a los sobrecalentadores, que hay dos tipos también, el de radiación y el de convección, siempre referido a los gases producto de la combustión. ¿Por qué? Porque la mayor proporción de calor que reciben en cada uno de ellos, ¿no? Fíjense que en el de radiación está más cerca de los tubos hervidores y el de conducción un poco más alejado, cerca de la salida, pero a la salida propiamente dicho están los economizadores, como para aprovechar al máximo la temperatura, sin llegar siempre, ojo, teniendo este concepto, al punto límite de la condensación de los gases producto de la combustión, porque a mí no me conviene que condense, porque podría llegar a depositar pequeños óxidos, ya sea nítrico o de azufre, que va a terminar corroyendo porque produciría ácido, ¿no? Ácido sulfúrico o ácido nítrico, que es perjudicial. Entonces, la temperatura de evacuación de los gases tiene que ser por arriba de ese punto límite también, ¿sí? Bien. Entonces, ustedes van a ver que tenemos el principio de funcionamiento muy simple. La bomba de agua hace circular el agua a través de todos los conductos y obteniéndose por último el vapor saliendo del sobrecalentador de conducción hacia el punto de consumo, que sería la salida de sobrecalentador por conducción. En esta flechita va el vapor para consumo. Esta caldera, el estado crítico de calor latente de vaporización va tendiendo nulo, ¿no? Produciendo el pasaje casi automático del vapor a líquido. Son aquellas que trabajan ya con la isoterma crítica. Recuerden que la otra estábamos entre la isoterma de vapor saturado y la isoterma crítica. Esto está cercana a la isoterma, por lo tanto, isoterma crítica, por lo tanto, permite un paso no del todo simultáneo, pero sí muy cercano a ello, ¿sí? Debido a las pocas calorías necesarias para la producción de vapor, el consumo de combustible es muy reducido y es eficiente. El estado de régimen se alcanza rápidamente. Esta caldera sirve para casos en que debe hacer frente a picos muy pronunciados de carga, responde perfectamente. Y el agua bombeada circula a través de los tubos, donde se produce el calentamiento, vaporización y sobrecalentamiento. La bomba de alimentación toma el agua y la comprime, fíjense, a una presión, tiene que ser mayor, y la envía al economizador y todo lo que... Ah, miren, acá les da exactamente los puntos, en este caso, de temperatura. En el hogar alcanza los 376, en el sobrecalentador, tanto de radiación como de convección, a los 500 grados Celsius. Y la producción específica de vapor es alrededor de 100 kilos por metro cuadrado por hora. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Sigo? Siempre. Vamos a la clasificación siguiente, que estábamos hablando de siempre las calderas de circulación forzada o de alta presión, a la tipo Loeffler, que es la caldera de vaporización indirecta. Este tipo de caldera, los tubos vaporizadores se encuentran también fuera del hogar de la caldera, y es de rápida puesta en servicio y es de menor mantenimiento por tener la vaporización fuera, fíjense ustedes, de lo que sería el encuentro de los gases con el agua. ¿Dónde se produce? Miren ustedes, tengo cómo sería la circulación de esto. Tiene la bomba de alimentación muy similar
a lo que vimos recién, tiene el economizador. Esto en las instalaciones quiere decir que un paso que no está unido por una T. ¿Saben, chicos? Esto significa que no están unidos, que van distintos, uno arriba del otro, ¿sí? Bueno, van a andar la bomba A, la circulación, a circular el agua lo lleva hacia el recinto en el que se produce la primera transferencia de calor saliendo del economizador. Luego lo toma una bomba de circulación que lo hace pasar a través del recalentador de radiación, recalentador de convección, y acá sí tiene un punto de unión, acá sí donde tiene un separador, que por un lado, estos son separadores, son puestos como conductos, ¿no? Pero son equipos en los que nos permiten la separación del vapor para consumo y el vapor, perdón, el agua que vuelve a este intercambiador de calor que permite aumentar la temperatura del agua que proviene del economizador antes de entrar a la bomba de circulación y permitir la transformación. Fíjense ustedes, este tipo de caldera es para presiones muy superiores y temperaturas superiores y nos permite trabajar rápidamente y llevar rápidamente el estado de régimen. ¿Por qué? Porque produce la transformación automática, porque está por arriba de la temperatura crítica y de la isoterma crítica. Miren, la temperatura, recién llegábamos hasta los 500. Esto es, temperaturas van a ser superiores a los 580, ¿sí? Bueno, acá le explica lo que le acabo de decir, que A menos B va a ser la cantidad de agua. ¿Por qué? Porque B la cantidad de vapor que va a producir y A la que vuelve al circuito. Entonces la bomba tiene que hacer ingresar agua. ¿En qué proporción? Y entre A menos B es la que circularía. ¿Está? ¿Se entiende? Porque B es la cantidad de agua que sería en el estado de vapor. Entonces yo tengo que reponer la cantidad que está perdiendo. ¿Sí? O no perdiendo, sino que está transformándose. ¿Sí? La puesta en marcha se realiza inyectando al vaporizador una cierta cantidad de vapor. Es por ello que siempre este tipo de caldera necesita otra caldera. Por ejemplo, pondríamos una de media y una de alta para permitir el arranque de esta caldera. ¿Por qué? Porque arranca con vapor. ¿Se entiende? Estos equipos siempre están a la par de otro para eficientizar el sistema. Lo que hace es llevarlo por arriba de la isoterma crítica para permitir esa transformación rápida y tener fácilmente la temperatura y la presión del vapor para el punto de consumo. Bien. ¿Qué me queda por decirles de esta? No, está más o menos de paso forzado. Vamos ahora la muy famosa caldera con recirculación de gases, ¿no? Porque fíjense que hasta el momento no hablamos nada de la recirculación de gases. Esto estamos ubicándonos ya en la salida de los gases producto de la combustión y verán ustedes cómo se aprovechan los gases producto de la combustión antes de que puedan emitirse a la atmósfera. Fíjense ustedes que vendrían los gases producto de la combustión, entrarían, esta sería la evacuación que vimos de los otros tipos de calderas. Entran los gases hacia una sección que va a transformarse, o mejor dicho, va a permitir el calentamiento del agua, sigue la circulación de los gases y sigue en aumento estos distintos tipos de intercambiadores de calor hasta que una proporción sale hacia la atmósfera. Mientras que otra proporción mucho menor
de acuerdo a las temperaturas, porque esto se le llama la atemperación. Fíjense ustedes que toma tan alta temperatura esto que puede llegar a transformar vapor, pero claro, vapor saturado, vapor a menores presiones, pero no deja de ser una pequeñísima caldera que lo tengo que atemperar. Le tengo que volver al sistema la temperatura de los gases que están saliendo. De esta manera yo estoy enfriando toda esta cámara porque los gases que van incorporando tienden a subir cada vez más la temperatura y es perjudicial para la dilatación y posterior recargamiento por los momentos de tensión de los tubos. Entonces, a través de una válvula de bypass y calculándole cuánto puedo obtener, de acuerdo a cómo se ven los gases de recirculación con respecto a los que ingresan, para permitir tener la cantidad y la temperatura de vapor saturado a lo que quiero llegar a obtener, ¿sí? Otra configuración muy parecida, nada más que en este caso tiene un ventilador. Miren que acá lo hacía con un tipo o doble tipo de válvula bypass. En este caso tiene también el doble tipo, pero con un tubo que incorpora aire frío, mientras que el de recién no. Hacía recircular con el propio gas. En este caso tengo la ventaja de hacerle incorporar, cerrar de este paso, cerrar por abajo, o eliminar, o mejor dicho, incorporar la temperación también a distintos puntos para evitar puntos de mayor calor. Y también tiene las zonas de recalentamiento de los economizadores, tanto de agua como de aire, porque se pueden utilizar también para el calentamiento del aire que va a ir hacia los quemadores. Fíjense que sigue entrando en la misma proporción los gases producto de la combustión, nada más que en este punto tiene dos ingresos con un ventilador de mayor proporción y con posibilidades de ingreso de aire más frío con una atemperación. Atemperación quiere decir disminución de temperatura, ¿no? Más controlada. Entonces se trabaja mucho con los gases producto de la combustión y se puede llegar a recuperar ampliamente y poner pequeñas calderitas que pueden ser de uso de menor consumo de la instalación principal. Siempre se trata de obtener el máximo rendimiento de la instalación utilizando la máxima eficiencia, tratando de sacarle la cantidad de calor máximo que pueden tener los gases producto de la combustión, siempre tratando de tener en cuenta esos puntos límites, ¿no? Que es lo que acá le dan llamar el ablandamiento de la ceniza. ¿Por qué se ablanda la ceniza? Porque empieza a condensar los gases producto de la combustión, que pueden ser óxido de azufre o de nitrógeno, que son peligrosos por la producción de ácido sulfúrico o ácido nítrico, ¿no? Bueno, en este punto pudimos ver distintos generadores y producción de vapor a presiones medias y altas de muy grandes capacidades para uso, como veríamos después, casi al final del curso, en ciclos combinados, que es para calor y para energía. Recuerden este punto para cuando veamos el último punto del ciclo del curso, que es ciclos combinados, en los cuales se utilizan estos equipos. Como conclusión, diremos que estos equipos son de una inversión inicial muy grande, pero necesario para los consumos de las altas industrias que necesitan grandes cantidades de calores o grandes producciones de energía eléctrica de acuerdo al punto de consumo que tenemos. Son equipos que dan una gran capacidad, una gran producción, para industrias alimenticias, siderúrgicas, producciones altas de energía eléctrica o de ciclos combinados. La bibliografía, el Molanés,
por excelencia, el gaffer, que veíamos ahí, centrales de vapor, el de Reverté, que lo consiguió Luis, eras tú, ¿no? El que lo habías conseguido este libro. No, ese no, bro. El Cohan. Era el otro. Bueno, también está incluido en la bibliografía. Está muy lindo ese libro. Bien, ¿qué hora es? Tengo unos minutitos para que veamos solamente una introducción. Bueno, primero, ¿tienen alguna duda? Es totalmente descriptivo el tema, no creo que les presente algún inconveniente para su estudio. No sé si tienen alguna duda, inquietud, pregunta. Las dimensiones son enormes, van a ver ustedes en la bibliografía, por ahí sacan un nombrecito en los equipos y se van a dar cuenta la altura, ¿no? De lo que estamos hablando, de estos grandes generadores. Bien, bueno, si no hay otra consulta, vamos a hacer una pequeña introducción del tema que viene, porque es demasiado largo y quiero que más o menos ustedes vayan con una idea de lo que veríamos en la clase que viene y si pueden vayan leyendo algo, ¿sí? ¿Ven a la placa, chicos? Sí, profe, usted. Sí, profe, sí, sí. Bien, bueno, estoy sintiendo más voz, por lo menos ya se incorporaron, ¿no? Ya llegamos a la clase del ingeniero Ponce. Bueno, los tratamientos de agua para calderas son importantísimos para evitar incrustamiento, obturamiento, taponamiento y de esa manera que, sobre todo para la agua tubular, que permitan una buena circulación y transferencia de calor. Sobre todo para los generadores acuatubulares en los que se produce una cantidad de materia que es aislante y permite de esa manera, o mejor dicho, no permite la transferencia adecuada de calor para la transformación del agua en vapor, ¿sí? Es un estudio complementario, son equipos complementarios que van a incorporarse a los generadores de vapor que para su definición y conceptualización no son indispensables, ¿no? Pero bueno, hacen parte para un buen mantenimiento y uso de este tipo de generadores. Pero también hay que destacar que para las calderas unitubulares es importantísimo tener agua de calidad para, como le dije, mantener la calidad y la capacidad y eficientización de este tipo de equipos, ¿sí? Los objetivos específicos sería ver cuáles son los distintos tipos de tratamiento y para qué nos sirven, ¿sí? Simplemente ahora vamos a ver la introducción. El agua en sí, como ustedes saben, es la composición química que va a poseer dependiendo del origen en la que se obtiene o la provisión. Si bien es cierto, es uno de los elementos más fáciles de conseguir, pero se trata siempre de obtener la manera más económica posible. Existen distintas fuentes de provisión de agua según en la parte del ciclo hidrológico donde se coloque este equipamiento. Lógicamente, los equipos para transformación de agua en vapor requieren una gran cantidad de agua, ¿verdad? Es decir que deberíamos de tener también toda una instalación
para no quedarnos sin agua, porque ese sería el inconveniente número uno de las explosiones de este tipo de equipo. No solamente debemos tener agua, sino agua de calidad y además en muy buena, digamos, salinidad adecuada para evitar justamente las incrustaciones y las obturaciones. Es decir, que no solamente tenemos que tener agua en cantidad, sino también en calidad. Y de acuerdo a donde estemos situados con respecto al ciclo hidrológico, es que debe caracterizarse y tratar el agua correspondiente. Ustedes saben que hay distintos tipos de agua, ¿verdad? Que es para consumo humano, consumo animal, riego y para fines industriales. El tema sería mejorar y adaptar esa fuente de agua, de provisión de agua, para los generadores de vapor. Miren que ya estoy hablando de generadores de vapor. ¿Por qué? Porque Porque es un... para, Sí, escucho, a ver. Porque es un conjunto de elementos, ¿verdad? Que van a hacer para la utilización de vapor. ¿Mm? No es solamente la caldera propiamente dicho, ¿sí? Bueno, esa clasificación de la fuente de provisión de agua podemos distinguirla dentro de lo que se da en llamar el ciclo hidrológico, es decir, el ciclo del agua que se da en la naturaleza, el agua de lluvia, el agua de superficie que viene de los deshielo, lagos, arroyos, ríos, mares, en fin. Y el agua profunda, como en nuestro caso, que provisión de manantiales que muchas veces se producen por, ustedes saben que en las montañas, en nuestras, bueno, los chilecitos verían, el Nevado de Famatina, por ejemplo, produce la nieve, ¿verdad? Por la altura, la temperatura, luego eso se va absorbiendo y produce que salga el agua en determinados manantiales emergentes de agua, que es agua que es bastante buena, bastante filtrada y pura, ¿verdad? O si no, serían de pozos que, de acuerdo a las napas freáticas, están a distintas alturas y habría que ir a una determinada profundidad para obtener agua de mejor calidad. Este ciclo hidrológico es importantísimo para mantener la vida en el planeta, ¿verdad? Es decir, tienen que ustedes tener en cuenta que de casi todo el planeta está compuesto una gran proporción por agua en los océanos. Pero esa agua es agua de tipo salada. El 0,6% de toda esa composición es agua dulce. Es decir, que tampoco iríamos a competir con el agua dulce, que es agua para consumo, para poner una caldera, un generador de vapor. Es decir, que lo importantísimo del estudio de todo esto es que siempre nos van a dejar el agua de menor calidad y que lógicamente para poder tener estos generadores de vapor nosotros deberíamos de tratar. Esa es la importancia que tiene el saber cómo se trata para no competir con la vida propiamente dicha en el planeta, porque estaríamos comprometiendo esa pequeña proporción de agua dulce que queda para los seres vivos, ¿verdad? El 90 y pico % restante es agua salada, es decir que deberíamos de tratar, pero con una gran inversión esa agua para utilizarla en la caldera. Entonces se trata de dejar aquella agua de menor calidad de consumo para uso de generadores de vapor. Para ello, estos tienen una serie de tratamientos. Y para eliminar, supongamos que en el caso nuestro, tratamos un pozo. El pozo, en lugar de enviarlo hacia los puntos de consumo y el agua para consumo humano tiene un tratamiento mucho más minucioso en el que tengo que eliminar una gran cantidad no solamente de elementos químicos sino de microbiológicos, es de mayor costo y mayor inversión. Entonces no conviene utilizar directamente el agua de consumo,
sino teniendo un pozo deberíamos de sacar directamente para el generador de vapor. Y en estos tipos de pozos, y más en las zonas salinas nuestras, vamos a encontrar el agua con una gran dureza. Y la dureza del agua se refiere al contenido de distintas sales, que puede ser de carbono, puede ser de calcio, carbonato de calcio y carbono, carbonato de calcio y carbonato de sodio, o en peor de los casos, el carbonato de silicio. Es decir, son elementos que le van a dar una gran dureza al agua. Y esta dureza va a disminuir a medida que sube, ya vamos a ver bien, pero más o menos vayan teniendo la idea, la temperatura del agua porque pierde esa solubilidad y precipita. Imagínense si calentamos esa cantidad de agua tal cual en el hervidor, va a precipitar toda esta dureza, permitiendo una obturación y no libre circulación tanto de los gases producto de la combustión o para las acuatubulares hasta el punto de obturar. Y si se obtura, produce o se tapona, se producen grandes puntos de concentración de calor porque no evacúa el calor a través de la evaporación del agua, sino que hace que los tubos empiecen a romperse. Esta dureza se expresa en lo que se dan a llamar los grados hidrotimétricos, que son el representativo de los miligramos de carbono de calcio, que eso es lo que se mide fundamentalmente en un litro de agua, ¿no? Las medidas de la dureza de estos grados hidrotrimétricos del agua vienen dados en miligramos de carbonato de calcio por litro o lo que serían las partes por millón, porque al tener miligramos serían las partes por millón en un litro de carbonato de calcio, ¿sí? ¿Se entiende? Y se expresan, como les digo, en grado hidrotimétrico. Bien, las impurezas en sí del agua natural podemos clasificar en elementos de suspensión y en elementos de disolución. Los elementos en suspensión son aquellos que no los disuelve el agua, sino que lo lleva arrastrándolo como sulfato de hierro, arcilla, limo, son tierras finas, ¿verdad? Y algunas materias orgánicas, como pueden ser grasas, aceite, azúcar, y algún tipo de microorganismo, que no los disuelve, sino los lleva en flóculos que se aglutinan en la naturaleza y hacen pequeñas partículas. También tenemos los elementos que se disuelven en el agua. Van a formar las sales minerales disueltas y aquellos elementos gaseosos que serían los gases disueltos, que también son muy perjudiciales para la posterior oxidación de los elementos metálicos del generador de vapor o de la caldera propiamente dicho, si es ignitubular, que sería el oxígeno y el anhídrido carbono. Ustedes saben que el oxígeno es el primer elemento que va a permitir la oxidación. Y el anhídrido carbónico es el que nos va a permitir hacer o el que va a reaccionar para dar el ácido carbónico, que es altamente corrosivo para las chapas, ¿sí? Dentro de las sales minerales disueltas vamos a tener bicarbonatos, carbonatos, sulfatos, fosfatos, silicatos, nitratos y cloruro. Todo ello van a depender del origen de la obtención del agua en este ciclo hidrológico, ¿no? Por eso las distintas aguas tienen distintos gustos y sabores porque no todas tienen la misma composición. Pero como lo vamos a expresar en partes por millón de carbonato de calcio por litro, es uno de los que más se obtiene o los que más se encuentran en todos los puntos de consumo. ¿Se entiende? Y de allí también tendríamos las sales minerales de sodio, de calcio, magnesio, silicio, en fin. Hay una gran cantidad de elementos en la naturaleza que a medida que va circulando, va en movimiento este ciclo hidrológico, el agua se va contaminando, ¿no?
Recuerden que en sí proviene de la lluvia luego o nieve, y luego pasa por las distintas capas del suelo, se va filtrando o va obteniéndose en los ríos, que por arrastre lo puede ir llevando. ¿Sigo? ¿Cómo vamos? Vamos a ver qué provoca la dureza del agua. Produce acumulaciones de incrustaciones que van a producir puntos de mayor temperatura en la superficie de los tubos, como les decía, que van a perjudicar las paredes de los mismos, tanto las paredes de los humos como de los acuatubulares. Esa disminución de sección por los obturamientos, por el taponamiento, no va a permitir que el agua pueda calentarse rápidamente y mayor rozamiento, es decir, si tenemos esa circulación forzada y esa circulación por bomba, va a ser menos eficiente, voy a gastar mucho más energía en tratar de hacer circular esa cantidad de agua que yo necesito para su transformación, ¿sí? ¿Cuáles son los inconvenientes que produce y cuáles son las consecuencias? Vamos a ver entonces elementos en suspensión y tenemos elementos en disolución, como acabamos de ver. ¿Cuáles serían los elementos en suspensión? Sulfatos, arcilla, limo, materia orgánica y microorganismos que no permiten que se disuelva, ¿verdad? Van en suspensión, van como flotando. ¿Qué produciría? Enturbiamiento, formación de espuma, que luego van a producir. Bueno, el enturbiamiento, ¿qué es? Es tierra, arcilla, limo y sulfato de hierro, que son pequeños lodos, ¿verdad? Muy finos, que luego precipitan, y al precipitar van a producir la obturación de conducto, el taponamiento. Mientras que la materia orgánica, que también van en suspensión, que es formación de espumas, también es perjudicial porque va a producir el arrastre que lo va a llevar el vapor a través de ese arrastre que es del agua, y van a producir un falso nivel de agua que muchas veces creen que es agua, pero en realidad es una espuma producida por esa grasa, porque la grasa hace con los elementos químicos como sodio, potasio y demás, un tipo de jabón, una saponificación que se llama, y ese jabón produce espuma, y esa espuma da un falso nivel de agua. Nosotros pensamos que es nivel de agua, pero es espuma, y que va a producir un recalentamiento y posterior ruptura de los tubos creyendo que tiene agua y en realidad lo dejamos libre al calentamiento de la radiación y de la conducción, ¿no? Los microorganismos que también van en suspensión porque no se disuelven en el agua. Hay algunos microorganismos que son de aguantar muy altas temperaturas, hacen comunidades, flóculos de microorganismos que se van asentando en las instalaciones, en la cañería, y que van a producir una fermentación ácida y que a la larga termina en la incrustación y va a terminar como una corrosión de las paredes del tubo. Fíjense que es importante también mantener los microorganismos en una proporción mucho menor. En cuanto a los elementos de disolución, que son los más difíciles, porque la suspensión son a través de elementos físicos y más fáciles de obtener, a través de decánter o a través de elementos que hagan flocular más fácilmente, elementos físico-químicos, mientras que los elementos en disolución son los más difíciles porque van las sales disueltas y los gases disueltos. Las sales disueltas, sobre todo, saben ser de calcio y magnesio, también pueden llevar de sodio y de silicio. Y cuando están todas combinadas, es el peor combo que puede haber para el agua de los generadores de vapor, porque las sales silicio más duras, con calcio y magnesio, son los que producen las incrustaciones más difíciles de limpiar. Pero sí, las sales de calcio y magnesio producen incrustaciones o lodo, o fango, que precipitan y caen, ¿no? ¿Y ello qué va a permitir?
una disminución de sección de los tubos, pérdida de transmisión de calor, deformación y hasta pinchadura. Las sales de sodio, que tienen una muy buena característica de aguantar muy altas temperaturas en su disolución, va a formar espuma, porque juntamente con la grasa, el sodio es lo que se produce la saponificación y hay que también controlarla, ¿no? Y va a producir con esa espuma lo mismo que veíamos recién con la grasa, es decir, arrastre por el vapor y falso nivel de agua. Las de silicio, que como ustedes saben son lo más difícil de sacar una vez que se ha producido esa incrustación dura, ya no es un lodo ni un fango, sino una incrustación dura, y si se combina con calcio y magnesio, peor aún. Y esto produciría la muy desastrosa incrustaciones sólidas y duras que hacen muy difícil de limpiar los gases, los equipos de transformación de agua en vapor. Los gases disueltos, como les dije, lo más difícil de sacar sería el oxígeno y el anhídrido carbónico, que van a producir la corrosión. Por un lado, la oxidación directa y por otro, si se quiere, de modo indirecto a través de la formación del ácido carbónico, y que lo que va a producir su consecuencia, disminución de espesores, reducción de resistencia y hasta la pinchadura. Bien, chicos, en resumidas cuentas, lo que les quise hacer ver es qué tan importante es tratar el agua, cualquier tipo o fuente de el punto hidrológico que utilicemos de abastecimiento para poder tener un muy buen, eficiente equipo de transformación de agua en vapor. ¿Alguna duda, inquietud? Bueno, entonces No, voy a profe. tomar asistencia. Don Lunan Luis, que estuvimos charlando de temprano, está presente. Don Alexi Oropel, no está. Don Carrizo Carletti. Escudero Wilson también está, lo vi, estuvimos charlando. ¿Se mantiene o se me fue? No, estoy. Ahí está, muy bien. García Lucero, ausente, que ya está abandonando. Don Jairo Toconás, que lo escuché y no apareció más, pero sigue firme en la brecha. Ah, ahí estamos, muy bien. Barrera Facundo. Presente, profe. Mauricio Reus. Nos Presente, abandonó. profe. Ah, perfecto, muy bien. Méndez Federico. Presente, profe. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya te Bien. anoté. Doña Rebeca Brizuela. Presente, profe, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y usted? Bien, acá andamos. ¿Ya se curó? ¿Usted No, anda- del todo no, digamos que es por momentos, pero Es la alergia del tiempo, poco ¿no? curada estoy. Sí. Es jodido la alergia esta época. Don Carlos Emanuel Tocayo Argañarás. Sí, profe. ¿Cómo están? Ahí estamos firmes, bien. Y Mercado Roberto. Presente, profe. Muy bien. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. No sé si tienen alguna duda, inquietud. Profe, ¿de qué libro nos recomienda que veamos el tema de tratamiento de agua? Hay una gran cantidad de bibliografía, pero pueden ver lo del Marcelo Mesni, lo pueden ver de este libro que nos consiguió Méndez, era, ¿no? ¿Vos, Federico, habías conseguido el libro? No, profe. Yo le estaba ¿Quién por era? consultar Luis, ¿no era, profe? Luis de este. era. Bueno, ese libro también está muy lindo, de ahí saco el punto el punto este crítico, lo pueden estudiar de ahí, los distintos elementos y las distintas clasificaciones de los generadores del Molanés, generadores están muy lindos todos esos libros. El Después está, Estebanesi, profe, ¿lo vio no, ese? no, el Esteban es muy de secundaria, muy básico, puede Muy- servir, pero como
punto de partida para ir a uno más específico, más industrial, si se quiere, ¿sí? Bien. Pero sirve, no está desechable, ¿no? Pero me gustaría que lean un poquito más. El Molanés está muy bien. Este otro que no me puedo acordar el nombre, generadores de vapor se llama. Bueno, ¿El de no Nincy no sé. es, profe? El Nincy también, perfecto, el Nincy también. El Mesni también. Y como le digo, ¿cuál otro que les va a servir? Máquinas motrices, también está, muy Profe, importante. yo encontré un libro que es de elementos de ingeniería química que también hace un pantallazo sobre el tema de calderas y tratamiento de agua, pero no sé ¿En qué si lo tienen? profundiza. ¿Soporte informático o en papel? No, pasa que lo encontré en mi biblioteca porque me puse a bregar y debe haber sido de mi papá, que él también estudiaba ingeniería. Ah, bien, ¿cómo se Pero llama? ¿Cómo es? es elementos de ingeniería química y, y el autor Sí, me... sí, esos libros traen mucho de intercambiadores, traen de Claro, generadores. Sí, 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 le sí. va a servir, desde luego que sí. Y ahí debe tener algo desde el punto de vista del tratamiento de agua de generadores, desde el punto de vista químico, porque eso Sí, se ve que está relacionado para la ingeniería química. Sí, sí, sí le va a servir. Profe, bien, una pero... consulta. Sí. De INI tubulares no vemos más nada. No, porque las tubulares son estas que ya le nombré, son las de tipo escocesa y las de uso doméstico prácticamente, o en hogares o pequeñas y medianas empresas. Claro, porque estaba verificando en el video de la clase pasada y, o sea, entramos a la clasificación de tubulares y no salimos de ahí, por eso. No, no, sí lo vimos a los de tipo ignitubulares, de tipo escocesa, y mostramos varias, inclusive las fijas, las que van en los barcos, en las locomotoras, cuáles son las verticales, cuáles son las domésticas, pero eso es todo, no tiene mayor inconveniente, ¿no? Bien. Sí, sí. Sí, sí, Es entonces para las pequeñas y medianas. importantes, claro, las más importantes serían las tubulares. Claro, Las porque que- esos son de grandes consumos y para industria, que son las que ustedes van a necesitar, ¿no? Y el agua de tratamiento para estos equipos les sirve lógicamente para todo, ¿no? Para Bien, todo. bien. ¿Puedo Bueno, ver el chicos, PowerPoint, profe? ¿cómo? Perdón, no te entendí. Sí puedo ver el PowerPoint.